Bienvenidos el día de hoy a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Los saludo su amigo, Pastor Timoteo Perea de New Life. Y muy agradecidos aquí, hermanos, el día de hoy porque en este mes hemos estado hablando de nuestro pueblo querido Israel. Hemos tomado algunos principios bíblicos que nos enseñan a través de la palabra que no únicamente debemos de orar por la paz de Israel o simplemente conmemorar las fiestas que estamos conversando el día de hoy, pero reconocer de dónde proviene nuestra salvación. Y acuérdese que nosotros somos una rama, ¿verdad? Que fuimos inertados en lo que se llama el tronco, y el tronco es la salvación, y ahí es cuando el Señor Jesús dice que la salvación proviene o es sacado del pueblo de Israel. Estamos muy contentos que en este mes, reconociendo, conmemorando, pero aún así entendiendo la Escritura que nos enseña como creyentes honrar a ese pueblo. Y hoy, hermano, pues no hay ninguna particularidad, simplemente vamos a entrar en el tema. Y quiero invitarlo a usted, querida persona, hermano, pastor, o si nos está escuchando a través del canal, que sintonice con la idea y con la convicción de escuchar lo que la palabra del Señor nos va a enseñar el día de hoy. Bienvenidos a su programa. Agradecemos a todo el equipo de staff por esta oportunidad. Bueno, el lunes pasado les hablé tocante la importancia de este mes séptimo, según el calendario hebreo, y cómo, hermano, se ilustra a través de las fiestas, ¿verdad? Porque hay 7 fiestas que comienzan desde el principio del mes del calendario hebreo, que es el mes de abril, el mes de Nisan, y como 4 de ellas ya fueron cumplidas en Cristo Jesús, cuando Él vino su primera vez a este mundo. Y hoy, en este mes, estamos anunciando las últimas 3 que todavía quedan pendientes, crearlo de esa manera. Y como la semana pasada hablamos del Rosh Hashanah, donde ahí podemos ver el año nuevo o la cabeza de un ciclo nuevo. Y vimos que en ese cumplimiento hablamos de la fiesta de las trompetas. Y ¿se acuerdan ahí que les leí ahí en Levítico capítulo 23 sobre cómo Dios le ordena a Moisés en organizar el pueblo y establecer en el mes de Tezri, que viene siendo el mes séptimo, esta fiesta? Y de igual manera, hermano, hablamos de la importancia, cómo en el Antiguo Testamento nos enseña, nos lanza al Nuevo, ¿verdad? Y compartía con ustedes que va a ser un sonido de la trompeta para los que duermen en Cristo, según Pablo a Tesalonicenses, y cómo allí dice la palabra del Señor que los que duermen en Cristo van a resucitar primero, al sonar, al gran voz de mando, al sonar de la trompeta. Y en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 51, si usted lee esos versículos, habla sobre lo que es un abrir y cerrar de ojos al sonar de la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un paralelismo de lo que hacía esta fiesta de las trompetas durante el tiempo de Israel, y cómo era una preparación. Convocaban al pueblo para que escucharan lo que es la señal. Bueno, sí, y ahorita precisamente estamos viendo esa importancia de darle en escuchar y en estar preparando, viendo las señales. Así como usted y yo tenemos la luna, tenemos el sol, que son estrellas, tenemos todas las estrellas, podemos saber más o menos el tiempo o las 4 estaciones de tiempo. El Señor nos está preparando a través de las últimas 3 fiestas que se van a cumplir. Hoy entramos, hermano, en un tema
interesadísimo, que quisiera pedirle su atención ultimato para que todo lo que se vaya a explicar el día de hoy haga un entendimiento. Y quiero que introduzcamos el tema que se llama el día de expiación, según Levítico 23, 27, el 28. Ahí la palabra del Señor ilustra lo que es la importancia, hermano, de saber que Dios le da esa ordenanza. ¿A quién? A Moisés, de lo cual Moisés se lo distribuye o lo comunica con el pueblo. Y nada más para hacer referencia, voy a leerles Levíticos 23, versículo 27 y 28. Dice, y a los 10 días del mes séptimo, al mes de Teshri, donde se comienza primeramente con la fiesta de las trompetas, y ahora, entrando después de los 10 días, será el día de expiación y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y lo da una instrucción: ningún trabajo haréis en ese día, porque es el día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Dios le da un mandato a Moisés que necesito que en este mes, a los 10 días, el pueblo busque un arrepentimiento, busque una manera de interceder por medio de los pecados que han cometido. Y Dios le da esa instrucción a Moisés con la instrucción de decirle, hazlo el 10º día. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, saber esto. Bueno, lo mandamos a futuro, al Nuevo Testamento, y en nuestro lavatorio, nuestro lavamiento que tenemos como cristianos o purificación, dice según la Biblia que es la sangre. De tal manera que cuando hay pecado, la única forma de que haya remisión de ese pecado, según el Antiguo Testamento, es cuando hay un derramamiento, escuche bien, de un animal, ¿verdad?, sacrificado en un holocausto para el perdón del pecado. Entonces, acá, hermano, es muy interesante, cuando nosotros vemos el panorama o el cuadro, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, vemos que la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos limpia, nos lava. Por causa de ello tenemos nosotros entrada. Ok, ahora, acuérdense que hay una preparación, hermano, para el día de expiación. ¿Qué se hacía durante ese tiempo? Bueno, ahí en Levíticos capítulo 16 del 1 al 34, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero simplemente lo que allí explica es que Aarón, que en este caso bajo la instrucción de Moisés, y cualquier sumo sacerdote de Israel entraba en un lugar conocido como el lugar santísimo. Acuérdense que cuando Moisés comienza a distribuir la adoración al Señor, había 3 lugares importantes en esa tienda, en esa carpa. El primero era la reunión de todo el pueblo. El segundo era el lugar santo, donde ahí se guardaba y conocemos como, por ejemplo, el arca que es reconocida, renombrada en el lugar santísimo. Y luego había un telón así, un velo grande que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Entonces Moisés le da la instrucción a Aarón, dice, okay, lo que vas a hacer durante el proceso es que antes de entrar al lugar santísimo vas a tomar en ti una vida totalmente, si se puede, sin ninguna tacha, porque al entrar al lugar santísimo donde está la presencia del Señor, si usted llegase como sumo sacerdote a entrar a ese lugar, hermano, caía muerto. Pero el propósito final era ofrecer un sacrificio de sangre, vaya, para que usted me entienda, y el sumo sacerdote entraba una vez al año como intercedor, como mediador entre Dios, que es santo, y el pueblo, y ofrecía ese holocausto de sangre. En esta ceremonia, hermano, que se tomaba,
Aarón tenía que lavar su cuerpo, tenía que colocarse una ropa especial y luego sacrificaba un becerro como ofrenda por el pecado para él y toda la familia. Usted lo puede leer Levítico 16, el versículo 6 y el 11. La sangre lo que hacía, hermano, como le explicaba anteriormente, era en forma señal para que el pueblo o la familia tuviese un lavacro, ¿verdad? ¿De qué? Del pecado. Y es por eso que aquí elevo la voz y digo, Señor, gracias. Gracias por el día de expiación que le indicases a tu pueblo Israel hace más de 4,000 años, donde allí se instruía cómo nos podíamos acercar a tu presencia. Y Aarón, lo que él también hacía durante el sacrificio, acuérdese que lo puede leer en versículo 16, dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. La sangre era rociada arriba del arca de pacto y había un sacrificio de macho cabrío allí en ese momento, y como el chivo era expiatorio, era el sustituto, vaya, la propiciación, que ahorita lo vamos a analizar un poquito más, eso era para derramar y el perdón del pecado caía, en este caso, sobre ese sacrificio. Ahora, si algo hay aquí en este contexto, en el libro de Levítico, es que usted y yo, dice la palabra del Señor, que el Padre no escatimó a su Hijo, no lo salvó, no lo prohibió, sino que lo entregó y Él fue la propiciación. Gloria a Dios. El sustituto, hermano. Él fue el cordero inmolado en Isaías capítulo 53. Fue llevado como una ovejita al matadero. Usted, hermano, tenemos ahora lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ahora fue derramado por causa del pecado del mundo. Y aquí se va a poner muy interesante cuando vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 27, ahí vemos, hermano, que una vez y para siempre es consumado la vida a través del acto del día de expiación, el Yom Kippur, en Cristo Jesús. Y ahora usted y yo, por medio de su sangre, gloria a Dios, tenemos acceso, aleluya, tenemos entrada, gloria a Dios. ¿A dónde, hermano? A ese lugar santísimo. Porque cuando el Señor muere, escuche bien, según Mateo, dice la Biblia, y dice, consumado es, dice que el velo fue rasgado, es decir, se quitó el velo dentro del lugar santo y el lugar santísimo, gloria a Dios, y aquí en el libro de Hebreos, una sola vez, un solo sacrificio para poder tener acceso al lugar santísimo. Y es por eso, hermano, que por medio de esto, wow, tenemos nosotros entrada. Y quiero hacerle un paréntesis aquí, quiero hacerle una invitación. Si usted quiere llamar y pedir la oración, lo puede hacer 915-532-8518. Si quiere decir un aleluya, dar un testimonio, hermanos, aquí están mis hermanas listas para atender su llamada. Bueno, volviendo al tema. Cuando uno ve que en el tiempo del Antiguo Testamento, una vez al año, había una intercesión tremenda donde muchos venían fuera de las ciudades alrededor de Jerusalén. Ahora vemos un acto en el Nuevo Testamento como un solo hombre llamado Jesús. Amén. Él llevó el pecado sobre de él, hermano. Ahora imagínese, por los que a veces se preguntan y dudan de este llamado, imagínese, Dios tuvo que separarse de Jesús porque en él iba a caer todo el pecado en el cuerpo. Note aquí lo siguiente,
todo dolor de cabeza, todo aspecto de enfermedad, todo lo que resulta del pecado cayó sobre el cuerpo de él. Y él exclama, aleluya, en las 7 frases que tenemos en la Biblia. Una de ellas exclama Salmos 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre de él cayó, ¿por qué, hermano? Porque nuestro Dios Santo no puede estar donde está presente el pecado. Y como nosotros habíamos pecado y vivíamos conforme a las ideas, las ideologías, de acuerdo al mundo, estábamos separados del lugar santísimo de Dios. Pero ahora, por medio del sacrificio de la sangre del Cordero, tenemos nosotros acceso. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, pues por mucho más, estando ya justificados en que en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Esto me da contentamiento porque hablamos de parte de la fiesta de las trompetas que se van a cumplir cuando los que duermen en Cristo, al voz del mando, a escuchar la trompeta, ellos van a resucitar primero. Ahora, ¿qué hizo el Señor en la cruz del Calvario? Cuando resucita el tercer día, hermano, Él vence con poder, aleluya, y con su sangre para remisión de nuestros pecados. Y describe la palabra del Señor, hermano, esto en detalle, porque por la razón que los judíos celebran este día anual de la expiación. Gracias a Dios que como pueblo entendido, como pueblo, acuérdense, somos la rama que fuimos inertados y el tronco es la salvación y la nación, lo que Dios escoge, que es la nación de Israel, tenemos, ¿verdad?, acceso. ¿Verdad? Entonces ahora vemos, muy importante, cómo los judíos por años, hermano, cada año en este mes celebran el día de la expiación. Y como recordatorio, quiero hacer énfasis el día presente. El día presente, el pueblo judío, la nación de Israel, ¿verdad?, tuvo guerras. Incluso hay una guerra que es muy conocida como la guerra del Yom Kippur, en los años 72-73. Y vemos un acto, hermano, en contra de la nación de Israel. Hermano, son principios que le dan vida al Nuevo Testamento, cuyo razón, motivo y causa debemos nosotros siempre orar por la paz en Israel, especialmente en este tiempo preciso donde se ha aumentado el antisemitismo, el odio contra esa cultura. Hemos visto, hermano, aquí en esta nación, donde fue fundada en principios y valores judeocristianos, hemos visto un nivel alto en contra del pueblo de Israel. Por lo tanto, nos corresponde como iglesia orar por la paz. Y así se derrama en vosotros, hermano, una conexión, una bendición, porque lo dijo Dios a Abraham, le dice, ¿sabes qué? El que te bendijere, el que te trae bendición será bendito, y el que te maldijere será maldito. Es el pueblo del Señor. Por lo tanto, nos corresponde orar y interceder y reconocer, hermano, que el Señor, de ahí salió nuestra salvación. Hebreos capítulo 8, versículo 12, hablando del día de expiación, dice, porque seré propicio a sus injusticias, y lo noté, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. So, cuando Aarón y la descendencia de Aarón, los sumos sacerdotes, entraban a ese lugar santísimo, tenían que arroparse, tenían que vestirse, tenían que lavar todo lo que era lo exterior, pero tenían que vivir vidas casi sin mancha. Y le digo, ¿por qué, hermano?
porque antes de entrar al lugar santísimo le ataban una soga al pie de ese sumo sacerdote. Y usted ha de decir, ¿por qué, hermano? Bueno, cuando ese sumo sacerdote entraba en el día expiatorio a ofrecer el sacrificio para el pecado de todo tipo de rebelión de Israel, al entrar, si había en él algún pecado secreto, en ese momento caía muerto ante la presencia del Señor. Ahora, usted ha de preguntarse, ok, ¿por qué será? Bueno, lo que sí sabemos es que Dios es santo, según la palabra, y Él no puede habitar donde existe y habita el pecado. Por eso el sumo sacerdote tenía que tener una conexión directa y preparado para entrar a ese lugar santísimo y presentar el sacrificio. Le ataban esa soga al pie derecho del sumo y si caía muerto, pues lo jalaban, ¿verdad? Porque nadie quería traspasar ese velo. Nadie tenía la valentía suficiente en decir, no, yo estoy ajeno de cualquier pecado y Dios me va a recibir, ¿ves? Y no sé, no eran capaces de hacerlo porque existía tanto temor, reverencia, que se purificaban, hermano. Ahora, aleluya, nuestro sumo sacerdote, según Hebreos, llamado Jesús, Él vino y Él hizo ese sacrificio una sola vez. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 17, y cuando nuestro sumo sacerdote fue presentado, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, gloria a Dios, y transgresiones. El salmista lo dice de esta manera en Salmo 103, versículo 12, dice, y cuando estés lejos del oriente, del occidente, hizo alejar nosotros nuestras rebeliones, las echó al profundo de la mar y nunca jamás se acordará de ellas. ¿No le damos gloria a Dios por eso, hermano? No hay contentamiento en mi corazón porque el Señor fue el sacrificio. Y la palabra propiciación, note allí, según la palabra, según que vemos en la Escritura, significa sustituto completo o satisfactorio. Es decir, que Él sacrificó su vida una sola vez. Y cuando Él sacrifica una sola vez, entonces lo único que nos corresponde hacer es recibir ese sacrificio en nuestras vidas y por el perdón de nuestros pecados, escuche bien, querida persona, por medio de su sangre tenemos, aleluya, esa entrada al lugar santísimo. Y aquí es cuando usted y yo debemos de entender lo siguiente. Cuando uno está debajo de ese principio y lo cree, hermano, ya no va a tener que agradar a Dios, ya no tiene que buscar el favor de Dios, no tiene que estar a nivel, porque nada de lo que usted hacemos en este mundo va a ser suficientemente agradable a Dios. Pero una cosa sí le quiero decir, el sacrificio del Señor sí. Y es por eso que cuando Dios nos ve, Él no ve a Timoteo Perea y su pecado. Él ve a su Hijo. Él ve la sangre de su Hijo sobre mi vida. Y ahora tengo yo entrada a ese lugar santísimo. Y cierro con el siguiente pensamiento. Querida persona, si es tu primera vez que has escuchado este canal y tienes pecado en ti, y hay en ti alguna debilidad, enfermedad, algo que te detiene a acercarte a tu Dios, te quiero decir que la sangre de Cristo, si vienes a los pies del Señor, a aplicar la sangre de Cristo, dice la Biblia, que será para el perdón de tus pecados. Lo dice de esta manera en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepentidos, por eso la palabra día de expiación significa arrepentidos, que es volver un 180 grados, darle otra vuelta y regresar. Y dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Y lo dice, en el nombre, dice, para el perdón de sus pecados. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio del sacrificio de ello.
Otro aspecto de la propiciación es que aplaca la ira de Dios. Aleluya. Usted y yo, querida persona, nuestro destino era el infierno. La ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el pecado, la condición del primer Adán. Pero gracias a Dios por el segundo Adán, en Romanos capítulo 5, tenemos justificación delante de Él. Y aún allí en el pecado, hermano, ya Dios no se acordará de ello jamás. Sí, es la diferencia entre Dios y nosotros. Hay una novela por ahí que se ve que Dios te perdone, pero yo no. ¿Verdad? Se dice, ¿verdad?, que uno puede perdonar, pero nunca se olvida como ser humano. Dios, a lo contrario, es muy diferente. Él, cuando olvida y lo echa a lo más profundo de la mar. Entonces, quiere decir que si el pecado que usted cometió antes, ayer o esta mañana, y usted le pide perdón al Señor, si confesar nuestros pecados ante Él, su sangre nos va a purificar. Al momento de Él perdonar ese pecado por medio de la sangre de Cristo que lo cubre, usted le dice al Señor después de ello, una hora después, le dice: Señor, ¿te acuerdas del pecado que cometí? Él va a decir: ¿cuál pecado, hijo? Y eso es la gloria que vemos. Que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Ese es el significado de eso. Lo animo a que se venga a los pies del Señor y por medio de la sangre de Cristo usted va a tener acceso a lo que es su lugar santísimo. Permíteme orar por usted en este último minuto que me queda, porque sé que hay gente que escucha, ¿verdad? Y remembrancia del pueblo de Israel sobre el día de expiación nos trae a memoria a nosotros como el pueblo creyente, como el pueblo cristiano, de que por medio de la sangre de Cristo tenemos yo entrada. Voy a orar por usted. Señor Padre, tú conoces, hay mucha gente que no te conoce, Señor, y por medio de este mensaje que reciba esa paz, reciba esa vida eterna, que lo único que tienen que hacer es creer en ti y confesar su pecado ante ti. Y ya, Señor, el sacrificio que hace más de 2000 años fue en esa cruz, fue para el derramamiento y el perdón de pecados. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Hermano, Dios nos bendiga y hasta la próxima con ustedes.